Cuando el pericardio se contrae, activa todo el sistema simpático, que es el del estrés. ¿Cómo esta estructura tan simple puede afectarnos tanto a nuestra salud? Cuando hablamos de bioenergía no es algo esotérico. El cuerpo funciona a través de una energía, como puede ser un móvil o un ordenador. Puede ser que yo tenga el hígado contraído y me duela, por ejemplo, la espalda o el dedo gordo del pie. Que la manera que tiene el cuerpo de comunicarse con nosotros cuando algo no está yendo bien es a través del dolor. Todo nuestro cuerpo no es más que una civilización enorme de células. ¿Cuáles son aquellas terapias que nos previenen que nos pongamos enfermos? O sea, esas terapias más enfocadas en mantener la salud. El médico, cuando ellos estaban enfermos, los tenía que atender gratis. Que la manera que tiene el cuerpo de comunicarse con nosotros cuando algo no está yendo bien es a través del dolor. ¿Le dirías a una persona que es muy cartesiana o muy escéptica en cuanto a estos temas más sutiles, como para que le dé una oportunidad a abrir la mente? Para mí las claves de la salud son 4 y una quinta que sería secreta. Muy buenas, hoy nos acompaña aquí Oriol Gascón, osteópata, y estamos donde él pasa consulta aquí en Barcelona con sus terapias de osteopatía. Bienvenido, Oriol, muchísimas gracias por estar aquí. Encantado, Marc. Ha sido, bueno, lo comentábamos, ha sido divertido porque yo hacía también un pequeño podcast y tú has sido mi primer invitado, así que estoy encantado y muy honrado de ser tu primer invitado también en este podcast. Vamos a entrar. ¿Qué es la osteopatía? La osteopatía es una terapia manual que inventó Andrew Taylor Still a finales del siglo XIX, más o menos en Estados Unidos. Y es una terapia que se centra en sentir el movimiento respiratorio primario, que se llama, que es un movimiento muy interno de respiración celular. Entonces, la osteopatía se centra en sentir dónde este movimiento está bloqueado, dónde están estas tensiones que crea este bloqueo de movimiento y de una manera suave liberarlos. Entonces, a partir de aquí, desde el siglo XIX hasta ahora, obviamente han salido muchas tendencias distintas de la osteopatía, ¿no? Las más conocidas serían la osteopatía estructural, que se parecería bastante a la quiropraxia, que sería un reajuste vertebral o articular o muscular, pero también hay todo otro tipo de osteopatías. La osteopatía visceral, por ejemplo, que se centra más en lo que puedan ser las tensiones que hay a nivel de las vísceras, a nivel de toda la cavidad abdominal, y que pueden ser causas de desajuste de la postura general del cuerpo, y después también la cada vez más famosa cráneo-sacral, que se encarga un poco de reajustar la relación entre el sacro, que es el hueso que tenemos en el culo, básicamente, y el cráneo. El cráneo, la osteopatía craneal, la ha desarrollado más uno de los discípulos de Andrew Taylor Still, que era William Sutherland, si no me acuerdo mal, que sobre todo lo que le interesaba mucho es trabajar toda la movilidad, la motilidad de los huesos del cráneo, y decía que gran parte de las enfermedades que tenemos es porque los huesos del cráneo no respiraban de manera armoniosa. Has mencionado motilidad, ¿no? Sí. Motilidad, que es como el movimiento de los huesos, ¿o sí, qué sería? La motilidad sería como una movilidad a un nivel muy pequeño. Sería una movilidad articular, sería que se mueve, una motilidad es que pueda respirar. Por ejemplo, todos los huesos del cráneo tienen unas articulaciones que son como unas suturas, que son como unos dientes que se engranan los unos dentro de los otros. Entonces eso les permite tener una cierta movilidad muy reducida, que llamamos motilidad. Vale. Y entonces está la osteopatía craneal, la visceral y una más estructural. Sí. ¿Esto diferencia, especializa a un osteopata para cada ámbito o se tocan todas? Para entender un poco el contexto. Digamos que, por ejemplo, la osteopatía visceral es muy eficaz para todo lo que serían pues problemas digestivos, estreñimiento, problemas hasta de colon irritable. ¿Por qué? Porque si los intestinos, por ejemplo, si el colon está muy tenso, lo que hará es que toda la feca o toda la materia fecal no circule bien. Y si no circula bien, irrita la mucosa y
pues puede dar toda una serie de sintomatologías. Ujú. Entonces, el osteópata visceral lo que se encargará es de mirar dónde están esas lesiones osteopáticas, estas retracciones de movilidad, para poder ayudar a que el colon funcione mejor, o el intestino delgado, o el hígado. El Ujú. hígado lo mismo, si tenemos un hígado que está muy tenso, que está muy apretado, o la fascia hepática está muy apretada, mermará en una medida pequeña, pero igualmente significativa, mermará su función fisiológica, que es la de pues, metabolizar, entre otras cosas, las grasas. Ujú. ¿Vale? Si no metaboliza bien las grasas, es más fácil que produzca colesterol. Genial. Después, un osteópata estructural pues podría ser interesante más por temas de disfunciones musculoesqueléticas, pues una tendinitis. Sobre todo los osteópatas, como van más a la causa de la lesión, serían más indicados para problemas conocidos como un poco crónicos, o sea, problemas que cuestan mucho de resolver, como pueden ser tendinosis, tendinitis, o dolores repetitivos, o que se han instalado un poco de lumbalgia, la típica ciática. Ujú. También a nivel craneal, por ejemplo, es muy interesante para las migrañas, los vértigos, los tinnitus. Ujú. Eh, claro, al ¿Qué ser... son los tinnitus? Los tinnitus son los acúfenos, son los pitidos en las Ah, orejas. vale. Ok. ¿Vale? También el osteópata tiene una visión muy global, entonces puede hacer relación rápidamente entre un problema en el pie y un problema en un hombro, Ujú. por ejemplo. Sí, porque eso es un poco lo que se conoce más del osteópata, ¿no? Esa versión como más holística, Sí, que no se centra solo en la estructura, sí, el hueso, tal, sino pues que el cuerpo es un todo, ¿no? Incluso cómo nos pueden afectar las emociones, ¿no? correcto. Es una cosa que hablábamos antes, una emoción quizá de miedo, que es un poco lo que trabajáis en la osteopatía bioenergética, lo hablaremos, Sí, pero me puede retraer y eso retrae mis tejidos que correcto. puede arrastrar incluso una vértebra, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo aborda esto la osteopatía? ¿Cómo nos afecta? Claro, aquí yo, por ejemplo, la osteopatía que practico es una osteopatía que ha creado Montserrat Gascón, que es mi madre, que se formó como, bueno, ella se formó como enfermera, también hizo el cursus de medicina durante unos años y tuvo que pararlo por circunstancias personales, y al cabo del tiempo, ya de más mayor, empezó a estudiar osteopatía en la Academia Taylor Still en Lyon. Y entonces, Francia. en Francia, sí. Entonces ella hizo su tesis doctoral sobre la primera costilla, o la quería hacer su tesis sobre la primera costilla y su relación con las emociones. Pero en la escuela le dijeron que una primera costilla no tenía relación con las emociones, y entonces investigó un poco más y encontró que las emociones tenían un impacto directo sobre una membrana que es muy importante, se llama el pericardio, que es Y esto lo aprendió en la escuela esta de osteopatía. ella, digamos que la importancia del pericardio fue algo que ella investigó y hizo su tesis doctoral, ¿vale? Hablaremos del pericardio en profundidad. A, a raíz de esto, ella empezó a desarrollar una osteopatía que era un poco un compendio de los diferentes tipos de osteopatía que había aprendido, pero muy, muy basada en el pericardio, que es la osteopatía, que hemos visto que es esa terapia manual, bioenergética, porque se centra mucho en sentir la bioenergía del cuerpo. Cuando hablamos de bioenergía no es algo esotérico, o sea, el cuerpo funciona a través de una energía, como puede ser un móvil o un ordenador. Ahora entraremos en detalle en la bioenergía celular, porque Vale, merece su espacio en concreto. Pero vale, para cerrar un poco el tema de antes, que sí, estamos un poco más en la parte de cómo nos ayuda un osteópata, vale, ¿no? Decíamos que a nivel visceral, ¿no? Yo puedo tener a lo mejor una contracción en el hígado. ¿Cómo puede ser que yo tenga el hígado contraído vale, y me duela, por ejemplo, no sé, la espalda o el dedo gordo del pie? ¿Cómo un osteópata relaciona eso? ¿Cómo puede ser? vale. Ah, enganchando un poco con esto, ¿por qué osteopatía bioenergética celular? Perdón. Porque esta bioenergía es a un nivel celular, es decir, esta respiración es celular. Todas las células se mueven,
¿vale? Se mueven o sea, micrones, es un movimiento muy ínfimo, pero es un movimiento real, porque respiran, excretan y sobre todo se relacionan también con el resto de las células. Entonces, todo nuestro cuerpo no es más que una civilización enorme de células, no es una máquina, sino que son muchos seres unicelulares que se han juntado para vivir mejor. Y todos estos seres reaccionan, obviamente, al entorno, ¿vale? Si el entorno es propicio y están tranquilas, estas células lo que tendrán es una respiración de expansión. ¿Por qué? Para favorecer los intercambios bioquímicos, biofísicos también, o sea, de energía con las otras células, y básicamente porque están relajadas, ¿vale? Entonces, como cuando nosotros estamos bien, ¿no? Que estamos en claro, expansión claro, y no estamos ahí correcto. retraídos. Pero si la célula se siente amenazada, de cualquier manera, lo que va a hacer es retraerse, tener un movimiento de retracción para protegerse. Va a ofrecer menos membrana celular, pues a lo que pueda, al peligro que pueda haber. Claro, si entendemos esto, entendemos que un hígado son muchísimas células, son cientos de miles de células. Entonces funciona un poco de la misma manera. Si yo tengo un impacto emocional, el miedo, ¿no? O un ensurt, que le dicen los castellanos, un susto, ¿qué es lo que va a hacer mi cuerpo? Se va a cerrar, ¿no? Mi hígado, por ejemplo, se va a contraer, ¿vale? Obviamente después se va a relajar, pero si el estrés es continuo o es muy grande, va a quedar como una memoria en el cuerpo. ¿Se entiende? Vale. Entonces, si mi hígado... Pero esto estamos hablando a nivel... Esta contracción es una contracción a nivel con microcelular, ¿no? No es como la de un músculo que tiene a lo mejor un recorrido, esa contracción de no sé, 1 centímetro. Claro. ¿No? El hígado se contrae... O sea, no se puede apreciar, ¿no? No se aprecia de la misma manera que se aprecia un músculo, pero sí que se puede apreciar en la densidad del tejido. El tejido queda más duro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si mi hígado se retrae, toda mi postura va a ir en el sentido de esta retracción. El diafragma va a ir en el sentido de esta retracción, las vértebras de atrás van a ir en ese sentido también, las costillas, etcétera, etcétera. Claro, no es algo que se pueda ver con el ojo, ¿no? Como un músculo que se pueda retraer, pero sí que con el entrenamiento apropiado se puede palpar, se puede sentir dónde están estas microretracciones o lesiones osteopáticas dentro del cuerpo. Entonces, he dicho el caso del hígado, pero si mi hígado se retrae, el riñón también se retrae, o el pericardio, que es la membrana que después hablaremos, también se retrae, claro, eso hace que todo el cuerpo se vaya torciendo y que todas sus funciones fisiológicas mermen un poquito, sean menos eficaces. O sea, no solo nos afecta a la postura o al dolor, sino que también a nivel fisiológico, químico, pues reduce su rendimiento ese órgano. La emoción, el miedo, retrae la célula. Al retraer la célula, lo que provoca es una lesión osteopática. Si continúa este miedo o continúa esta retracción, esta lesión osteopática acaba siendo una lesión real, con una merma de las funciones fisiológicas reales. Si continúa esta retracción, entonces ya podemos estar hablando de problemas más graves. ¿Me explico? Sí. Esta es la cadena, emoción y toda la cadena. Pero lo que es interesante de la osteopatía, o al menos de este tipo de osteopatía bioenergética celular, es que hace la conexión directa entre la emoción y la fisiología, la fisiopatología de la emoción. Cuando tengo una emoción muy fuerte, un miedo muy fuerte o muy constante, yo qué sé, estoy en un trabajo que no me gusta y me estresa durante 15 años. Pues es normal que mi cuerpo esté mucho menos suelto que una persona que va al trabajo encantado de la vida y que se lo pasa muy bien. ¿Se entiende? Sí. Porque, por ejemplo, nosotros trabajamos en el centro de entrenamiento personal, trabajamos con gente que... La osteopatía es una terapia manual que inventó Andrew Taylor Still a finales del siglo XIX, más o menos en Estados Unidos. Y es una terapia que se centra en sentir el movimiento respiratorio primario, que se llama, que es un movimiento muy interno de respiración celular.
Entonces, la osteopatía se centra en sentir dónde este movimiento está bloqueado, dónde están estas tensiones que crea este bloqueo de movimiento y de una manera suave liberarlos. Entonces, a partir de aquí, desde el siglo XIX hasta ahora, obviamente han salido muchas tendencias distintas de la osteopatía, ¿no? Las más conocidas serían la osteopatía estructural, que se parecería bastante a la quiropraxia, que sería un reajuste vertebral o articular o muscular, pero también hay todo otro tipo de osteopatías. La osteopatía visceral, por ejemplo, que se centra más en lo que puedan ser las tensiones que hay a nivel de las vísceras, a nivel de toda la cavidad abdominal, y que pueden ser causas de desajuste de la postura general del cuerpo, y después también la cada vez más famosa cráneo-sacral, que se encarga un poco de reajustar la relación entre el sacro, que es el hueso que tenemos en el culo, básicamente, y el cráneo. El cráneo, la osteopatía craneal, la ha desarrollado más uno de los discípulos de Andrew Taylor Still, que era William Sutherland, si no me acuerdo mal, que sobre todo lo que le interesaba mucho es trabajar toda la movilidad, la motilidad de los huesos del cráneo, y decía que gran parte de las enfermedades que tenemos es porque los huesos del cráneo no respiraban de manera armoniosa. Pues mala postura, dolor de espalda. Claro. Y lo abordamos una parte muy biomecánica, anatómica, sí. que en principio no contempla tanto el sistema emocional, cómo me puede afectar esto. Claro. Nos trabajamos más en biomecánica, ¿no? Alineaciones estructurales, si este músculo hace esta acción, pues me va a poner más recto. Pero claro, ¿por qué esa persona ha llegado ahí? Puede ser que si voy así, hay personas que me vienen encorvadas o personas que vienen con un pecho muy abierto. Entonces, nos da información de qué emoción puede estar sintiendo esta persona que predomina y si se está protegiendo de alguna cosa o no. Podría ser. Su cuerpo está reaccionando a algún estímulo. El caso típico, por ejemplo, que se ve mucho en consulta es la tendinitis, ¿no? La típica tendinitis del ratón. Todo el mundo dice, es que es por culpa del ratón. Bueno, pero entonces todo el mundo que trabajara con ratón tendría problemas de tendinosis, y no es el caso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es muy diferente trabajar el ratón en una postura obviamente ergonómica, bien estudiada y tal, pero también es muy diferente estar trabajando relajado que estar trabajando estresado, con la mandíbula apretada, apretando todas las cervicales durante 8 horas al día, apretando involuntariamente todos los músculos de la mano, porque tenemos que sacar ese informe, porque el jefe nos está gritando, ¿por qué? ¿Me explico? Entonces, al final, yo se lo explico un poco así a la gente. Si dos personas tienen el mismo coche, pero una lo conduce suave, para pasear, para ir a ver a la familia, con quien se lo pasa muy bien, y el otro conduce ese coche a toda prisa, corriendo, frenando brusco, dando volantazos, ¿qué coche va a tener más problemas a corto y a largo plazo? Mi función no es solo arreglar el coche, sino es hacerle ver que, hombre, si vas a 80 por hora con la segunda puesta, pues te vas a cargar el cambio de marchas, y es bastante fácil de entender. El perfil de paciente con el que trabajas en la consulta, Oriol, ¿encuentras un denominador común que dispara pues, las dolencias? Cuando tú hablas con la persona aquí en camilla. Y se resume en una frase que te voy a decir, que seguramente te la encontrarás tú mucho, que es que yo no me sé relajar. El 90% de la gente, el 90% de la gente que se tumba en una camilla, normalmente, la osteopatía es una terapia manual que inventó Andrew Taylor Still a finales del siglo XIX, más o menos en Estados Unidos, y es una terapia que se centra en sentir el movimiento respiratorio primario, que se llama, que es un movimiento muy interno de respiración celular. Entonces, la osteopatía se centra en sentir dónde este movimiento está bloqueado, dónde están estas tensiones que crea este bloqueo de movimiento, y de una manera suave liberarlos. Entonces, a partir de aquí, desde el siglo XIX hasta ahora, obviamente han salido muchas tendencias distintas de la osteopatía, ¿no?
Las más conocidas serían la osteopatía estructural, que se parecería bastante a la quiropraxia, que sería un reajuste vertebral o articular o muscular, pero también hay todo otro tipo de osteopatías. La osteopatía visceral, por ejemplo, que se centra más en lo que puedan ser las tensiones que hay a nivel de las vísceras, a nivel de toda la cavidad abdominal, y que pueden ser causas de desajuste de la postura general del cuerpo, y después también la cada vez más famosa cráneo-sacral, que se encarga un poco de reajustar la relación entre el sacro, que es el hueso que tenemos en el culo, básicamente, y el cráneo. El cráneo, la osteopatía craneal, la ha desarrollado más uno de los discípulos de Andrew Taylor Still, que era William Sutherland, si no me acuerdo mal, que sobre todo lo que le interesaba mucho es trabajar toda la movilidad, la motilidad de los huesos del cráneo, y decía que gran parte de las enfermedades que tenemos es porque los huesos del cráneo no respiraban de manera armoniosa. Me dice, es que yo no sé relajarme. Y eso es muy común, es muy frecuente. Normalmente, a ver, para hacer un arquetipo sería pues una señora mayor que siempre está haciendo cosas, que no descansa, que se esfuerza, ¿Y qué es eso? Es que yo no sé relajarme. Entonces los tocas y es todo duro, está todo duro. Las contracturas. Sí, sí. Venimos de una generación anterior que, claro, era una generación de posguerra que tenía que rehacer todo un país con muy pocos medios. Entonces, la generación del sacrificio, ¿no? Que esas abuelas, coraje, que no paraban y que no han aprendido a relajarse nunca. Entonces, nosotros también tenemos un poco este punto, que no encontramos la manera de relajarnos. Por eso también la importancia del deporte. Porque el deporte, en el fondo, es la manera natural que tiene el cuerpo para poder equilibrar o para poder contrarrestar el estrés. Al final, si tú solo recolocas el cuerpo, está bien y haces un reset de la máquina. Pero si ayudas a esa persona a tomar conciencia del origen o la causa de ese desajuste, entonces también puedes trabajar sobre el largo plazo. Claro, para mí es mucho más interesante esta manera de trabajar. Yo trabajar para recolocar siempre la misma vértebra lo encuentro, son otro tipo de terapias y no pasa absolutamente nada, todas son muy eficaces, ¿no? Pero para mí, como tengo muy claro el origen emocional de esta dolencia, si no le explico a este paciente, ¿tú estás bien en tu trabajo? ¿Realmente es ese el trabajo que tú quieres? ¿Qué te planteas en la vida? Va a volver con la misma sintomatología una y otra vez. Quizá de la manera que abordas tú vas un poco más al origen, Sí. que es lo que está desencadenando esta vértebra, Claro. que sí, también la podrías liberar, pero sabes que dentro de 2 meses va a volver a estar en el mismo sitio. ¿Por qué funciona así? Nosotros tenemos la misma fisiología que teníamos a la época de las cavernas, cuando éramos cazadores-recolectores. Entonces, ahí, en esa época, los estreses eran o te atacaba un enemigo, o te quería comer un bicho, o podías morir de hambre o de frío. Básicamente esos eran los estreses. Entonces, el cuerpo reaccionaba para estos estreses, ¿no? No sé si se dice estreses o es Sí, estrés, ¿no? esos... Entonces, dentro de nosotros tenemos un sistema que se llama el sistema neurovegetativo, que yo creo que es muy interesante y la gente no está muy concienciada con ella. Cero, a saber, tendré que hablar más de... Sí. ¿Sistema nervioso autónomo es lo mismo? Sí, es lo mismo. Es un sistema nervioso que se encarga justamente de el estrés y el relax dentro del cuerpo. Entonces tenemos estos dos antagonistas, que sería el sistema simpático y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el del estrés y lo que nos prepara a huir o luchar, ¿vale? Entonces el corazón se nos entra en taquicardia, empieza a bombear más fuerte, los pulmones se ensanchan para poder llevar sangre oxigenada a los músculos se tensan, etcétera, etcétera. Es el sistema de la acción, de entrar en acción, ¿no? Correcto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú te venía un enemigo y luchabas,
Si te mataba, pues ya está, ya no hay sistemas. Ya no hay estrés ni nada. Pero si conseguías huir o deshacerte de la amenaza, la misma acción, el mismo ejercicio físico activa todo el sistema del relax, que nos permite justamente volver a un corazón que esté en O sea, volver a una homeostasis, ¿no? Sí, que todo vuelva correcto. a bajar la frecuencia cardíaca, la respiración Correcto. acelerada. Y también en el caso del sistema musculoesquelético ayuda a una relajación muscular. Es lo típico que cuando has pasado mucho estrés después te quedas como vacío, ¿no? Sí, te entra como el estado de shock ese luego, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que una persona normal, una persona cualquiera, está en una oficina, no se mueve, tiene el jefe gritando, el deadline que está ahí a punto de expirar, tiene la misma presión que si lo atacara un dientes de sable, pero cuando llega a casa, al no haber hecho el ejercicio, no activa su sistema de relax. Claro. Se sienta en el sofá y mira la tele, pero eso no relaja de la misma manera. El cuerpo no está hecho para relajarse así. Eso lo que hace es inhibir un poco la respuesta del simpático, pero no sus efectos. Entonces, por eso el deporte, para mí, es muy importante. Y la osteopatía lo que hace es hacer este reset de manera manual. O sea, básicamente lo que hago es lo que haría también una buena sesión de correr, de pádel, de entrenamiento de fuerza, etcétera, etcétera. Qué bueno este punto, porque sí que es verdad que el estrés lo tenemos a día de hoy, Sí. El cuerpo lo percibe como si fuera una amenaza real de que voy a morir por un diente de sable. Claro. Pero la diferencia es que antes, con el movimiento corriendo, hacemos, gracias a que se ha producido una reacción fisiológica de acción, hay sangre en los músculos y se ha utilizado esa sangre, se puede limpiar ese cortisol luego. Correcto. Más rápidamente, metabolizar esas hormonas. Pero claro, si estamos quietos, no se genera esa respuesta que no activa el parasimpático para... Obviamente el deporte tampoco es una panacea. Si estamos en un trabajo que no nos gusta, obviamente vamos a tener más estrés que si no estamos en un trabajo si estamos en un trabajo que nos encanta. Si estamos en una relación de pareja que es tóxica, obviamente vamos a tener mucho más estrés que si estamos en una relación de pareja armoniosa. Entonces, el deporte nos puede salvar un poco la papeleta, pero lo que realmente ayuda y cura al origen. Exacto. Es vivir una vida tranquila y armoniosa. Es una herramienta más que te puede ayudar a equilibrarte. Correcto. Igual que cuando estás estresado te puedes sentar y hacer unas respiraciones para relajarte, pues el deporte para mí es lo mismo, pero no puedo estar siempre... Hostia, tengo un mecanismo que me desencadena el estrés y siempre no atender ese evento que me estresa y quiero solucionar todo con deportes. Eso también sería un error y entender un poco el origen. Claro. Sería una buena manera de abordarlo desde dos lados. Este me equilibra, pero hoy entiendo este origen psicológico. Para mí las claves de la salud son 4 y una quinta que sería secreta, ¿no? o que conoce muy poca gente, que es la gente más longeva de este planeta, ¿no? Que es obviamente la movilidad, o sea, hacer deporte. Se ha estudiado, no es algo que yo diga ahora, es algo muy estudiado, que la gente que vive muchos años y en salud, no es que practique deporte en sí, sino que son muy activos. Tienen un huertito, caminan muchas horas, hacen muchas cosas con su cuerpo, ¿vale? La movilidad. La segunda, obviamente, es la nutrición. Si tú le metes una gasolina que es una basofia a tu cuerpo, pues es normal que se gripe antes que un cuerpo. Eso es lógico. Si le metes basura al cuerpo, no le ayudas. No. La tercera sería una motivación social, ¿vale? Es decir, que tú sociabilices con tus pares. Eso está también demostradísimo que es una fuente de salud. La tercera sería la cuarta, sería lo que los japoneses llaman el ikigai, que sería el propósito de vida. Entonces, si tú sigues tu propósito de vida, haces tu pasión en tu trabajo, lo que te gusta, te desarrollas en esto, entonces también eso es fuente de salud. Y la quinta, que es un poco secreta,
para mí es fundamental y es la que liga todas las cuatro, que sería tomarse las cosas con filosofía y buen humor, básicamente. Intentar que te resbale un poco todo y dar importancia a lo que es realmente importante, ¿no? Entonces, muchas veces lo que me encuentro en el tema de la salud es que la gente se enfoca mucho en solo un par de cosas, ¿no? Tengo un trabajo de mierda y me llevo fatal con mi mujer y mis hijos, pero hago un montón de deporte y como muy sano. Pero estoy enfermo, no entiendo por qué. ¿Me explico? Claro, solo atendemos dos patas de la mesa cuando hay Sí. cinco y qué importante Y es. una mesa con dos patas nunca se ha mantenido de pie. ¿Y qué tiene que ver todo esto? ¿Cómo el pericardio? Vamos a hablar del pericardio. Vale. ¿Cómo nos puede ayudar sabemos que tenemos pues 5 patas de la mesa, pero cómo el pericardio nos puede ayudar un poquito en cada una de ellas? ¿Qué es el pericardio primero de todo? Porque esta estructura de prior... bueno, la vamos a explicar, es como una estructura anatómica que envuelve el corazón. Sí. ¿Cómo esta estructura tan simple puede afectarnos tanto a nuestra salud? ¿Qué pasa en el sistema nervioso? Mira, el pericardio es la membrana, es una fascia que envuelve y protege y fija el corazón dentro de la cavidad torácica. Entonces, es una membrana, es una fascia. La fascia sería lo que encontramos en el bistec cuando lo cortamos y encontramos esos plastiquitos, así que envuelve... como esos plastiquitos así transparentes, eso sería una fascia, ¿no? Es un tejido conectivo. ¿Por qué es tan importante? Porque si el corazón se para, nosotros nos morimos. Es así. O sea, si el cerebro se para, podemos tener muchos problemas, pero morirnos no. Nos pueden tener en reanimación. Pero una vez que el corazón se para, se acabó. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al ser nuestro órgano principal, vital, es el que más protegemos, ¿vale? Y tenemos una membrana que es altamente sensible, altamente inteligente, que en cuanto el cuerpo detecta una amenaza, lo que va a hacer es endurecerse, va a proteger el corazón. ¿Se endurece para proteger? Sí, tiene unas fibras cruzadas, tiene tres capas el pericardio, de fibras cruzadas así, entonces se puede endurecer, ¿vale? Todo eso siempre pensando en que somos hombres de las cavernas y que nos pueden, pues yo qué sé, perforar con una flecha, o el corazón o con una lanza. Igual cuando nos van a pegar un puñetazo, Correcto, apretamos, ¿no? Correcto. Pues el corazón hace eso de manera autónoma. Entonces, cuando recibimos un impacto emocional que hemos visto, que era básicamente la misma reacción fisiológica, el pericardio se retrae y ahí empiezan toda una serie de consecuencias fisiológicas muy interesantes. Lo primero es que como está situado justo encima del diafragma, en lo que se llama el centro frénico, va a bloquear el diafragma y entonces nos va a costar respirar un poquito más, ¿vale? También desde el pericardio sale la aorta y el callado de la aorta. Entonces, lo que hace el pericardio también cuando se contrae la aorta, es empezar a tirar sobre todo el sistema vascular del cuerpo. Entonces, también ahí pueden haber historias. Se impide la fluidez del flujo sanguíneo de la aorta. Y también lo que es muy interesante es que el pericardio está ligado a toda la cadena parasimpática por el nervio vago que recorre el pericardio justo al lado del corazón y por toda la cadena simpática también. Entonces, cuando el pericardio se contrae, activa todo el sistema simpático, que es el del estrés, y cuando el pericardio se relaja, lo que hace es activar toda la cadena parasimpática, todo el parasimpático a través del nervio vago. O sea, relajar el pericardio se relaciona con una relajación del nervio vago que permite que se active el parasimpático, ¿no? Sí, exacto, ¿vale? Entonces, cuando hay un impacto emocional, viene un estrés, se me contrae el pericardio, activa todo el simpático, todo el sistema del estrés. Pero cuando pasa esta amenaza, se relaja el pericardio y lo que hace es activar todo el sistema del relax. ¿Se entiende? Totalmente. Entonces, lo típico cuando el pericardio está muy contraído son estas opresiones en el pecho, todo esto que se habla de ansiedad, es porque el pericardio al estar contraído lo que hace es bloquear
todo el centro frénico y el diafragma, y es ese peso, esa bola que sentimos aquí epigástrica que no nos deja respirar. Normalmente una persona cuando liberas el pericardio después de la sesión, ¿qué se siente al tener el pericardio liberado de nuevo? Bueno, depende de cuán retraído lo tenías, ¿no? O Si sea, no es venías solo con el... de todo a una No, bala, no, ¿no? no. Si venías con el pericardio muy retraído, pues claro, lo que te vas a notar es que respiras mucho mejor, duermes mejor, estás más relajado, estás más tranquilo. Si hay dolores en el pecho, pues normalmente se atenúan bastante, circula un poco mejor la sangre. Obviamente nada es una panacea. Si ya tienes el pericardio que está más relajado, más tranquilo, pues notarás un masaje agradable, básicamente. Pero seguro que respiras siempre un poquito Sí, mejor, porque sí. al estar al lado del diafragma, justo encima, van ligados. Claro, muchas técnicas respiratorias lo que intentan hacer es liberar el pericardio de manera indirecta. Con la Entonces, respiración. claro, si tú haces respiraciones profundas, también ayudas a que el pericardio se relaje y que se active el parasimpático. Pero si lo haces manualmente, pues ese paso es más potente, obviamente, y ya no necesitas tanta respiración. Claro, o sea, hacer un trabajo de respiraciones profundas, Súper lentas, bien. también sería una buena manera de ir relajando, Por supuesto. pues, para equilibrarte un poco si te has acelerado por algún evento. Por supuesto, por Y luego, supuesto. pues, tienes que venir a ver a Oriol a No. que te lo libere. Bueno, yo Si eso se encantado. mantiene mucho tiempo, mucho largo tiempo seguido. Sí, yo normalmente quien trato en la consulta son personas que ya les cuesta poder relajarse solas. Cuando ya notan que o el sistema nervioso está muy alterado o tienen algún dolor físico, tanto de dorsales o de pericardio, entonces yo ahí es cuando entro en acción. Obviamente no te vas a liberar el pericardio cada día, o si no te volverías loco. Pero claro, cuando llega un punto en que este pericardio está tan bloqueado, es muy difícil liberárselo uno Uno solo. mismo. Claro, Ahí es entonces cuando entro necesitas yo. a nivel manual, que es más directo Claro. Y sobre todo ver cómo te lo has bloqueado, qué es lo que está pasando. Yo qué sé, aquí desde relaciones familiares complicadas, por ejemplo, o gente que está en un proceso judicial. Claro, eso es un estrés para el corazón Vas que bloqueadísimo. sí, todo el mundo lo hemos sentido, ¿no? Cuando o teníamos un problema con un familiar, que es que teníamos el corazón en un puño, ¿no? Toda la refranería. Sí, al final son cosas que nos pasan el día a día y de ahí sale el refrán, ¿no? En Claro, plan, ten el la corazón como un puño. refranería, ¿cómo se llama? Popular es muy sabia. Cuando decimos tenemos el corazón en un puño, es que realmente tenemos el corazón muy apretado por el propio pericardio que lo está protegiendo. Entonces, para que la persona entienda cuándo quizá podría consultar a un osteópata, a veces hay un poco de confusión entre osteópata, fisio, quiropráctico. A veces me preguntan mis clientes qué diferencia hay, ¿no? Pues quizá el osteópata va más a trabajar un poco el origen también emocional y la relación que tiene con la víscera. Y quiropráctico es más de, oye, te libero ahora mismo, pero no sabemos cuál es el origen. ¿Se puede decir así o...? Sí, digamos que el quiropráctico iría a trabajar más todo el sistema vertebral, el fisio iría a trabajar más todo el sistema muscular o articular. También es verdad que ¿La cada vez... inflamación puede ser? Sí, Si hay más, inflamación, digamos, algo más en agudo. local. Es verdad que cada vez más fisioterapeutas hacen un máster y se forman en osteopatía porque también dan muchas claves, ¿no? Y el osteópata lo que iría a hacer es un reajuste y una relajación del cuerpo un poco global, total. Porque una curiosidad que tengo es, ¿un osteópata qué estudia? O sea, ¿cuáles las bases de la formación de osteopatía? Hay muchas formaciones distintas. Ahora, últimamente, la fisioterapia ha cogido más las riendas de la osteopatía, pero hay muchas escuelas de osteopatía distintas. Yo, en mi caso, me formé directamente con la creadora de este tipo de osteopatía y me he formado durante años con ella. Pero hay escuelas de osteopatía que son muy buenas. Bueno, Por eso... ejemplo, estudia, como nosotros en INEF, Ciencias de Actividad Física y el Deporte, estudiamos, por ejemplo, anatomía,
muy por encima del sistema cardiovascular, pero por ejemplo, o sea, el sistema musculoesquelético sobre todo, pero no trabajábamos, por ejemplo, el sistema nervioso, los nervios, ¿no? Las ramificaciones nerviosas, el sistema nervioso autónomo, ni lo conocemos, ¿no? Entonces entiendo que esos son, por ejemplo, por decir algunos ejemplos, ¿no? de asignatura que podrías tener en osteopatía. Sí, bueno, o sea, se estudia muchas cosas, se estudia el cuerpo en general, ¿eh? Uh-huh. Es que claro, depende de qué escuelas, de qué tipo de osteopatía vayas a hacer. Vale. O sea, cada osteopatía, por ejemplo, una osteopatía estructural, estudia más o no va por ahí. O depende de la Normalmente, escuela. normalmente sí, claro, son cursos de, pues empiezas un año con osteopatía estructural, después haces un año de visceral, un año de craneal. Uh-huh. Ahí cada escuela tiene un poco. También es verdad que la osteopatía, sobre todo aquí en España, es muy reciente. Entonces, estamos hablando de que hace 20 años la gente no sabía que era un osteópata. Uh-huh. Yo descubrí por mi madre, pero nunca había, porque ella venía a tu consulta. Claro. Porque en otras partes de Europa, por ejemplo, Francia, Sí. se conoce mucho más. Y en Inglaterra y en Estados Unidos, donde se creó, pues todavía más. Se creó en Estados Unidos. Claro. Y Después, a partir de aquí, hay escuelas, está la osteopatía Poyet también, que es muy interesante, que es distinta. a nivel de sistema sanitario público, por ejemplo, en comparación España con otros países, ¿está contemplada la osteopatía? Por ejemplo, en Francia o... En Francia sí, en Francia y en Inglaterra creo que también. Aquí en España poco a poco se están ganando muchas mutuas ya, por ejemplo, ya trabajan con osteopatía. Claro, también al ser muchos fisioterapeutas que han recogido un poco bueno, el tema de la osteopatía, entonces pues ya se trabaja desde ahí, en el sistema sanitario. Uh-huh. Yo Se está incluyendo la osteopatía, quizá más dentro de fisioterapia. Sí, de hecho, bueno, se está regulando también así, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo estudié hace muchos años, hace 20 años, así que... Pura experiencia ahí. Bueno. Genial. Entonces, recapitulando un poco, un buen momento para saber si tienes que ir a un osteópata, quizá, sobre todo si sientes que tienes mucha presión en el pecho, que estás pasando por un mal momento, un proceso judicial, no sé, una separación o un hijo que... Bueno, más que eso, yo le recomendaría a alguien, por ejemplo, que tuviera una molestia o un dolor o un problema que hace tiempo que arrastra. Yo qué sé, pues un dolor de espalda que no consigue quitarse con fisioterapia, que sean cosas como un poco crónicas, entre comillas. Sin decir que las enfermedades crónicas se tienen que tratar con osteopatía, pero el osteópata es especialista en ir a ver la causa de estas disfunciones, entonces sí que puede ayudar. Por ejemplo, por una contractura muscular, pues mucho mejor ir a hacerse un masaje o una sesión de fisioterapia. Si es un reajuste vertebral, pues también se puede ir a ver un quiropráctico. Pero si, por ejemplo, hace, yo qué sé, 6 meses, un año que me duele la barriga y no encuentran el qué, pues puede ser puede ser un qué ir a hacerse una sesión de osteopatía visceral. O tengo un nudo aquí y que eso es algo muy específico, entonces eso sí, ir a ver a un osteópata. O sea, sí, sobre todo a nivel visceral, ¿no? Sobre todo más... Sí, visceral también y musculoesquelético. Cuando son cosas, ya te digo, que son nosotros, o al menos yo, somos un poco la última línea, somos el último recurso. Cuando ya la gente ha probado un poco todo y sigue teniendo ese problema, es cuando acuden a mi consulta. Y quizá debería ser un poco al revés, ¿no? En plan, empezar, porque un poco la idea de este podcast es hablar de salud preventiva, ¿no? Sí. ¿Cuáles son aquellas terapias que nos previenen antes de que nos previenen que nos pongamos enfermos? O sea, esas terapias más enfocadas en mantener la salud. Claro. Como yo siempre digo lo mismo a mis clientes, y lo digo así, o sea, el fisioterapeuta es al que vas cuando ya tienes dolor, ¿no? O al quiropráctico también vas cuando, hostia, me duele aquí. Pero el ejercicio físico, por ejemplo, muchas veces te puede prevenir de ir al fisioterapeuta cuando eres sedentario. Muchas veces, muchas personas van al fisioterapeuta, pero es porque no tienen un tono muscular suficiente, hay músculos que están vagos. O también
puede ser que tenga un dolor muscular, musculoesquelético, pues porque tengo pues el pericardio contraído, mi sistema simpático está siempre a full, nunca me relajo y esa respiración superficial me está estresando y me provoca un dolor de espalda porque estoy contracturado, ¿no? Claro. Entonces, la osteopatía también es como una manera de regular ese sistema nervioso autónomo y que no tengamos que, o sea, esperar a estar mal, sino ir manteniendo esa salud, ¿no? Regulando el sistema. Claro, todo depende del nivel de prevención. Si un dolor de espalda puede ser un buen momento para poder mirar un poco la salud global y prevenirnos de cosas mucho más graves, ¿no? O que vaya peor, ¿no? O que vaya peor. Entonces, claro, muy poca gente... Los chinos sí que tienen esa mentalidad de que iban a ver al médico y de hecho, al médico le tenían que pagar cuando estaban sanos. El médico, cuando ellos estaban enfermos, los tenía que atender gratis, porque significaba que no los había armonizado bien, ¿no? Estamos hablando de otra cultura. Pero, claro, a nivel preventivo, normalmente la gente pues no se mira, porque significa que más o menos, si no le duele nada, es que está haciendo las cosas relativamente bien. El deporte, la nutrición y una buena gestión del estrés, eso para mí sería preventivo. Cuando ya hay un desequilibrio en todo esto, entonces sí que pues, acudir a que alguien le ayude para poder recuperar la homeostasis siempre es importante, para que, sobre todo para que no vaya a males peores. Es mejor tener una lumbalgia que llegar hasta el punto de tener una hernia discal que tengamos que operar y que nos imposibilite hacer vida normal. ¿Me explico? Empezamos a sentir un poco de molestias, quizá ya es una señal de... Sí, siempre intentar hacerle caso al cuerpo al final, porque la manera que tiene el cuerpo de comunicarse con nosotros cuando algo no está yendo bien es a través del dolor. Entonces, claro, tomar ibuprofeno, tomarse antiinflamatorios de manera un poco sistemática, estamos tapando una comunicación que está haciendo el cuerpo con nosotros y que puede ser interesante. Eso tapa los síntomas, pero no nos cura. Bueno, puede dar el pego durante un tiempo, pero claro, si no estamos haciendo caso, después el cuerpo se puede comunicar de otras maneras, que a lo mejor pues son un poco más... De un llanto puede pasar a un grito, ¿sabes? Ahí viene lo primero, el cuerpo primero susurra, luego te avisa y luego ya te somete. Y al final también entender que cada cosa tiene su función. El deporte, la nutrición tiene su función, pero si yo estoy con un dolor de ciática bestial, pues es absurdo meterme en un gimnasio. De momento tengo que atender a esa ciática bestial, ¿no? Entonces, y si esa ciática está dada porque tengo el disco que está salido, que está machacando el nervio, no voy a ir a que me hagan un masaje, tengo que pasar por quirófano. Entonces, cada terapia y cada cosa tiene su función. La nutrición, el deporte tiene su función, la fisioterapia tiene su función, la medicina alopática tiene su función, y lo interesante es entender esas funciones y utilizar cada cosa en el momento que toca. Entonces, si me duele un poco las lumbares, quizás es mejor ir a ver un fisioterapeuta o ir a ver un osteópata de momento que no ir directamente al quirófano. Sí, estoy totalmente de acuerdo de que, por ejemplo, ahora, hoy en día como todo se tiende a radicalizarse, ¿no? O personas que dicen, no, toda la medicina tiene que ser preventiva y la alopática, ortodoxa, no sirve para nada porque en su día dejaron de centrarse en la medicina preventiva y se centraron solo en fármacos y toda la enfermedad. Y luego los que están en otro lado, ¿no? En plan, no, la medicina preventiva es una pseudociencia. Cuando hay, pues, la medicina tradicional china o ayurveda que tienen 5.000 años de historia, ¿no? Y entonces, estoy totalmente de acuerdo de que hoy en día, pues, muchas cosas como el sistema de salud público, sanitario, alopático, pues, ha hecho muchos avances en cirugía, también en medicación para, pues, de analgésicos, ¿no? Y fármacos para controlar ciertos eventos. Pero sí que creo que, y todas tienen su cabida, pero sí que pienso que
cuando se coge solamente una como el tronco y la más importante y dejas las otras, las catalogas de pseudociencia, ¿no? También ahí viene un poco decir, vale, pues ya no todas tienen su cabida, porque o esta o nada, ¿no? Claro. Entonces, no sé, yo pienso que tendría que es un poco la idea de este podcast, pues escucharse más a las otras herramientas que tenemos para mejorar la salud. Al final, dentro de esta enemistad entre la ciencia y las pseudociencias, o como las queramos llamar, el máximo perdedor es el paciente. Porque al final yo como osteópata tengo que ser capaz y tengo que estar tranquilo y contento de derivar a alguien, pues a un traumatólogo o tal, tendría que ser al revés también, que cada vez es más. O sea, cada vez me vienen gente que vienen directamente pues, o del traumatólogo, o del fisioterapeuta o de tal. Entonces, al final yo creo que la solución está en la colaboración. Saber, obviamente, para qué funciona una cosa y la otra y poder colaborar, todo eso siempre teniendo en la mente y en la visión la salud de la persona que viene a atenderse, siempre. Entonces yo, por ejemplo, en mi consulta, si veo que hay un problema que se puede resolver mejor con acupuntura, obviamente voy a derivar hacia un acupuntor. O si sé que esta persona necesita hacerse unas sesiones de fisioterapia, por favor, mira, aquí te recomiendo pero cualquier fisioterapeuta te hará la función. O muchísima gente ha enviado a hacer deporte. Entonces yo creo que donde está la fuerza está en la colaboración y no en ser antagónicos los unos de los otros. Yo en eso tengo la suerte de venir de los dos mundos, ¿no? Mi padre era médico alopático, muy convencido, muy ferviente. De hecho, bueno, era subdirector del IES, que era el Instituto de Estudios de la Salud. Vale. Y tengo mi madre, que es una capo de las terapias alternativas y que jura y perjura por las terapias. Entonces, yo he hecho como un poco el mix entre estas dos cosas, ¿no? Sé que hay algo más que no la bioquímica de la medicina alopática, pero tampoco reniego del hospital ni de los médicos, porque es que es absurdo. Sí, lo mejor es coger cada cosa, saber qué utilidad tiene cada sí. herramienta de Y lo que estás haciendo me parece muy bien, porque al final educar a la gente para que pueda escoger en el momento que toca una cosa o la otra, creo que esa es realmente la clave para que podamos tener un sistema de salud que sea lo más eficaz posible. Sí, sí, derivarnos unos a otros y tener la máxima información posible claro. de las limitaciones de cada abordaje de salud que se da, ¿no? Claro. Y ya para ir acabando, Uriol, antes habíamos hablado de ese quinto secreto, ¿no? que es a llevarnos un poquito de no tomar las cosas tan personal, ¿no? Que es ese quinto secreto. Sí, ¿Quieres que hablemos un poquito de esto o un poco más del propósito del Ikigai? ¿Qué crees como mensaje final, cuál te gustaría enfocar más? Bueno, yo creo que estas dos cosas son importantes, pero sí que es verdad que está demostrado, y hay muchos documentales y muchos estudios que demuestran que la gente, bueno, hay zonas azules que se llaman dentro del mundo, que son zonas del planeta donde la gente vive más años. Y sí que se han dado cuenta que son ancianos que le dan importancia a las cosas que realmente son importantes. ¿Sabes? Todo lo demás no discuten, les da un poco igual, ¿no? Para resumir, o para acabar, si quieres, el secreto de la vida sería resumido en un chiste, ¿no? Que me gusta explicar a los pacientes, o también yo así he entendido un poco mejor cómo funciona mi terapia y también cómo funciona mi vida, ¿no? Atención. Que es un periodista que va a entrevistar al hombre más viejo del mundo. Y viejito, 127 años, con una barba blanca, estás ahí con su huertito. Y el periodista embelesado le pregunta, ¿cuál es su secreto? ¿Cómo se llega a 127 años tan bien como usted, no?
Y el señor se para así, se lo mira y dice, mira, yo no sé si es un secreto, pero a mí lo que me funciona es no llevarle la contraria a nadie. Y el periodista se queda, hombre, pero no, es imposible, uno no llega a viejo por no llevarle la contraria a nadie. Y el viejo se lo mira así y dice, pues vale, pues es imposible. Y continúa con su huerta. Pues tienes toda la razón, ¿no? Yo creo que es así. Entonces es encontrar lo que te hace feliz, hacerlo, y después si alguien viene y te pregunta cómo es que tú estás tan bien, pues decir, mira, pues yo hago esto. Oh, esto es imposible. Pues vale, pues es imposible. Qué bueno, me ha encantado, me ha encantado. Te liberas de, bueno, pues tú con lo tuyo, yo con lo mío, ¿no? Claro. Y, vale, Oriol, y ahora para todas aquellas personas que quisieran profundizar un poco más en el trabajo que tú haces a nivel de osteopatía, Sí. ¿de qué manera ayudas a personas que quieren profundizar o incluso que quieran tratarse? Porque haces las dos cosas, ¿no? Haces cursos para profundizar en tus técnicas Sí. y también tienes la parte de terapias. No sé si tienes alguna línea más de... No, de momento no. Vale. No sé, bueno, estoy en la consulta cada día, atendiendo, ayudando personas, desde hace muchísimos años. Y después también damos formación O sea, sobre... en Barcelona y en La Garriga, Sí, ¿no? estoy en Barcelona, en La Garriga y en Granollers. En Granollers. Sí. Está todo en mi página web, oriolgascon.com. Es fácil, lo he hecho fácil porque si no yo me lío. Y después los cursos, enseñamos la técnica de liberación de pericardio, que se llama, que sería como una formación en osteopatía bioenergética. Y yo he dado, bueno, este curso es como enseñaba Montserrat Gascon esta terapia, y yo en estos últimos 2 años he ido profundizando un poco más para poder también crear una formación que sea muy completa. Entonces, son 3 cursos distintos que les llamo cuerpo, alma y espíritu, porque creo que un terapeuta holístico completo es alguien que puede ayudar o guiar a las personas eh, intentando armonizar su cuerpo, ayudar también a que sigan su alma, pero también a poder armonizar el espíritu, que sería la energía primigenia. ¿Y este curso es para profesionales o es para...? Está dirigido un ¿Quién poco está a dirigido? todo el mundo. Pueden venir, obviamente si uno es profesional y ya tiene un bagaje de anatomía, fisiopatología o de coaching, pues lo que va a hacer es como un poco un mini máster. Y si no tienes bagaje de nada, pues entonces aprenderás un montón de recursos. Entonces el curso de cuerpo se trata del el primer día liberar el pericardio y después durante los 5 otros días hacemos todo de técnicas osteopáticas. Entonces, un poco de osteopatía visceral, nos centramos mucho en sentir el movimiento respiratorio primario, hacemos cráneo, sacro, posturología. Son 6 días muy intensos, pero claro, he resumido y condensado toda la información en ese curso. Entonces, ese es un curso muy interesante para gente como tú, por ejemplo, que trabaja en deporte, pero quiere saber más cómo funciona el cuerpo y sus engranajes más en profundidad. Es un curso fantástico. Después está el curso de 6 días de alma, que hacemos liberación de pericardio, y ahí nos centramos mucho más en todo lo que es la emoción. Y recorremos... Este es otro curso de 6 días también. Sí, digamos, toda la formación serían estos 3 cursos. Este Vale. sería como el segundo, que son independientes. Que este curso lo he planteado porque hay muchos terapeutas manuales que les falta un poco de formación para poder hacer un acompañamiento emocional al paciente. Y ahí hacemos el primer día liberación de pericardio y los otros días vamos recorriendo primero el amor propio, que es muy importante, aprender a conocernos a nosotros mismos, cómo funciona la mente, cómo sanar el niño o la niña interior, cómo funciona la energía, qué es la expansión, el amor, qué es la retracción, el miedo, y a partir de aquí, pues cómo funciona la pareja. Cuando es una pareja desde el miedo, pues puede ser una relación más de dependencia o tóxica, cómo transformarla en una pareja consciente, la relación con los padres, el tercer día con los hijos, el cuarto, el quinto con el trabajo y el ikigai, ¿no?
Entonces ahí hablamos de seguridad versus libertad, la relación con el dinero, muy interesante. Y después el último curso sería más técnicas espirituales, digamos, más tratamientos a distancia, cómo quitar el fuego, cómo también liberar entidades, que también es una faceta que me encuentro mucho en la consulta y que creo que es importante que los terapeutas cada vez nos vayamos familiarizando un poco más, porque sí que pues, hay energías que son más densas, que pueden pues, comportar disfunciones del comportamiento, o insomnio, o etcétera, etcétera, y se puede trabajar muy fácilmente. Y ese curso también lo he desarrollado un poco porque me he encontrado muchos oficios o osteópatas también que a veces encuentran cosas muy raras en la consulta, geopatías, y que no saben bien o no tienen las herramientas. Geopatías. Geopatías. ¿Y se encuentran geopatías en el cuerpo de una persona? ¿O cómo? No, las geopatías son más bien en estancias, en lugares. O sea, en caso de que vaya a domicilio o algo Sí, así, ¿no? también, claro. Vale. O se encuentran, yo qué sé, pues, claro, estamos hablando de cosas más potentes. Sutiles, ¿no? Sí, bastante más sutiles. Sí, es quizá la parte que más se desconoce, pero que Pero para mí un también... terapeuta es completo cuando conoce bien el cuerpo y es conocedor de la anatomía y la fisiopatología. Yo creo que eso es muy importante. Que también es un conocedor de qué es lo que hace que una persona florezca o una persona, como lo contrario de florecer, sí, se marchite. Sí. Y después también que tenga un mínimo conocimiento del mundo espiritual más sutil. Pues... De hecho, yo soy muy cartesiano, o sea, a mí me costó un montón, pero claro, cuando te encuentras cosas, cuando llevas mucho tiempo trabajando con personas, yo creo que es importante aprender pues, a soltar un amarre, ¿Qué le dirías a una persona que es muy cartesiana o muy escéptica en cuanto a estos temas más sutiles, como para que le dé una oportunidad a abrir la mente, o simplemente no se puede y... Que hace unos años no se sabía qué es lo que había en las profundidades del mar, básicamente, y la gente se pensaba que no había nada, hasta que alguien pues fue allí con un submarino y descubrió que hay peces muy raros. Pues un poco lo mismo. Entonces, hay... Raros. Raros, o sea, son demoníacos. No tiene nada que ver. No, nada que ver. Entonces, prestarle una atención a tener mínimos conocimientos de ocultismo o tal, yo creo que es algo que al menos es interesante. Por eso lo propongo. No es que haga exorcismos en la consulta, que a veces también ha habido cosas un poco así, pero un día para mí sería, pues, la primera visita me viene con problemas de cervical porque bruxa mucho, aprieta mucho los dientes. La siguiente hora me viene una chica que se está separando y que está con una depresión, una ansiedad bestial. Y el tercero es una persona que se siente como poseída o que no entiende por qué en su vida no le están funcionando las cosas, ¿no? Y ahí es donde voy jugando. Entonces, para mí es fascinante. Cada caso requiere de una herramienta distinta y al final ayuda mucho tenerlas todas. Así que esta es la formación. Y se pueden hacer independientes cada una, ¿no? Sí, porque yo, como soy un tío que me gusta mucho mi libertad, tampoco me gusta que la gente, encasillar a la gente. Entonces, propongo estos cursos que son independientes, pero si alguien quiere hacer toda la formación, pues tiene todas las herramientas que yo utilizo en la consulta cada día, básicamente. Genial. Pues encantado, Oriol. Todo está ahí en mi la página web, lo pondremos ahí en la descripción, oriolgascon.com. Y nada, si os interesa, pues encantado. Yo lo que sí es verdad es que lo que me motiva y lo que me mueve es hacer que sea divertido. Entonces, todas las formaciones, bueno, tú me conoces desde hace mucho tiempo. Aquí en la consulta todo es muy serio porque estamos tratando cosas muy serias, pero también intento que sea todo alegre, divertido y ligero. Sí, la verdad que Oriol, si tiene una habilidad, es que te hace sentir siempre que todo sea ameno, divertido, ágil y fácil. Así que... Muy bien. Encantado, Oriol. Pues Gracias encantado yo por también venir. y que vaya muy bien. A ver esos cursos
Perfecto. Yo también me apunto a uno de ellos. Y ojalá, ojalá. Un placer. Gracias.